Estamos con el señor Jorge del Castillo, abogado de la fiscal Patricia Benavides, quien nos va a decir cuál es su estrategia respecto a todas estas revelaciones o dichos o versiones que está dando el señor Villanueva. Buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, coincidimos en que todo tiene que corroborarse. No se puede admitir a priori como cierto algo y después cuando lo tocan a uno, no es cierto, como por ejemplo en el caso del señor Momi. Y lo cito a él porque la República está pues a la vanguardia de las imputaciones contra la doctora Benavides. Y también lo menciono porque la Junta Nacional de Justicia, sobre la base de fotocopias, de documentos mutilados, de fotocopias de pantallazos, suspende a la fiscal en una semana, de manera flash, express, como ellos dicen que lo quieren hacer contra ellos, pero cuando se trata de otros personajes que también nacen de la misma fuente de información, dicen, vaya usted a una investigación preliminar que va a durar 90 días y vamos a ver qué pasa después. Ese doble rasero es lo que yo critico. Ahora, en el caso de la suspensión de la fiscal, hay dos elementos distintos a los otros supuestos. No sé si usted está de acuerdo, pero se lo planteo. El primero es que el señor Villanueva reconoce esos pantallazos y dice, efectivamente, esas conversaciones las he tenido yo. Y el segundo, que yo creo que es más importante, no sé si usted coincidirá, es que por la posición de la fiscal de la Nación, la posibilidad de que sea cierta alguna de esas imputaciones hace que sea imposible mantenerla en el cargo, porque ella tenía un poder y una influencia que impediría investigarla. Entonces, la suspensión es una medida preventiva que en caso de demostrarse que ella no tenía nada que ver, en lo único que terminaría eso en una disculpa, una reposición y que le paguen todo lo dejado de percibir. Bueno, incluso quizás si le toca una indemnización, si es que se le hizo algún daño mayor que el primer argumento, que es de los chats, son chats mutilados, editados, que no fueron extraídos de fuente original. O sea, esa es una prueba destrozada. Pero realmente. No, yo no estoy hablando de la validez de la prueba, porque igual le pongo el ejemplo de las agendas de la señora Nadine. Si, de acuerdo a la teoría del derecho, si una agenda es robada y es un documento privado, tampoco tiene validez. Pero que eran. Entonces, a eso voy. Más allá de la parte jurídica y procesal, de si la prueba va a valer o no al final, Villanueva ha reconocido que esas conversaciones las tuvo. Y entonces, ante esa permítame, él reconoce, porque si no reconoce, lo meten 3 años a la cárcel, ¿me entiendes? Ese es lo perverso de este sistema, ¿no? Tú te vas a la cárcel si no dices tal cosa. El asunto es que después empezó a decir más cosas. Entonces, todos aquellos que cargaron aquí el tema y justificaron y aplaudieron que la Junta de Justicia resolviera como lo hizo, pues ahora empieza todo el mundo a negar. Si yo contara la gente que entra en contradicción con lo que ha dicho este señor Villanueva, tengo una recatafila de gente de todo orden. Ahora, pero no me contestaba el tema del poder de la... Digamos, yo entiendo la posición de la señora Patricia Benavides, igual que todos los demás que niegan, de decir, oiga, yo no he dicho eso, yo no he hecho eso. Pero la particular posición de ella, su posición de poder en la Fiscalía... Eso le preciso, ¿cómo no? No hace que sea, digamos, prudente, por lo menos, tomar una medida cautelar, que no es una sanción. La suspensión es un tipo de medida cautelar, para cautelar el proceso de investigación. Digamos, obviamente es algo que duele, que perjudica, pero no es una sanción. Pero usted comprenderá que si tuvieran la misma regla, al doctor Pablo Sánchez le han debido también hacer exactamente lo mismo. Pero él, ¿qué posibilidad de poder tiene en estos casos? Pero sí es fiscal supremo. Pero no está viendo... Y el mismo Rafael Vela también le han debido hacer lo mismo. Está suspendido. Y a los otros fiscales también. Zoraida Ábalos, etcétera. No lo hacen. Zoraida Ábalos está inhabilitada. Hay un doble rasero, ¿me entiende? Fíjese, pero bueno, quisiera tocar... Hay 3 puntos que han sido los fundamentos de la suspensión. Una intención de participar en el defensor del pueblo. Eso, el propio Villanueva ha declarado que ese tema, lo tengo textual, no conversó con otros congresistas, solamente con Roberto una vez, y que no era de interés de la doctora Benavides ese asunto. Es más, hasta en los chats menciona como si hubiera apoyado a otro, lo cual no es cierto, a un señor Rioja, ¿no?
y nunca se expresa a favor de Josué Gutiérrez. Es que el primer cargo de la Defensoría del Pueblo ha quedado pulverizado. Pero lo que dicen más que ella apoyar a uno o a otro es que todo era parte de un paquete, digamos. A ella podía no interesarle, Sí. le digo, este es el supuesto, no digo que sea cierto, pero el supuesto es que a ella podía no interesarle para nada el defensor del pueblo, pero parte de sus negociaciones para lo que a ella sí le interesaba era, bueno, ya, quieres defensor del pueblo, entonces mi coordinador va a ver que hablen con todos para que el defensor del pueblo sea este. Pero no habló con y nadie. para que salga Zoraida y sea inhabilitada. Claro. Hay cosas que sí se han dado, como la Por inhabilitación eso, de Zoraida. vamos a ver, sí, claro, por eso le digo son 3 cargos. Estamos en el primero y el primero se ha desvanecido por la propia versión de Villanueva. Un segundo cargo es el interés en remover a la Junta Nacional de Justicia. Eso no ha sucedido, no ha pasado. Quizás lo habrán conversado, pero no ha habido gestiones en ese sentido. Y también, yo he escuchado, porque yo he participado en la declaración de Villanueva ante la Junta Nacional de Justicia, ese es un tema que él mismo también lo ha desvanecido. O sea, de los 3 cargos, 2 no están. ¿Qué queda en pie? Entonces me dice que nadie quiere desaparecer a la Junta de Justicia porque acaban de aprobar otra... Bueno, serán otros, pero no es el caso específico que justifique este tema. Además, fíjese, es bien cuestionable que la Junta de Justicia suspenda a quien ellos sospechan que los quiere remover, o sea, juez y parte. Pero en fin, dejemos ese tema. Entonces nos concentramos en el asunto de Zoraida Ábalos, que es lo que queda de donde hay una serie de elementos cruzados. Aquí se ha dicho varias cosas. Se ha dicho, por ejemplo, que la doctora Benavides archivó el caso de los niños. No es verdad. El caso de los niños sigue, y lo acaban de mencionar en el informe. Sigue. Pero hay otros casos que sí fueron archivados, otras investigaciones. Una sola. Han habido 22 procesos contra congresistas. 2 han terminado en acusación constitucional, ¿no? Uno Jontay y el otro contra los niños. Que dice además que Cordero Jontay fue una venganza, ¿no? Por no haberle... Esa es otra declaración. Sí, no conozco el detalle, pero Cordero, Jontay y los niños están en proceso y ambos han sido tramitados, ya están en trámite en el Congreso. De los 20 restantes, uno sí es un archivo, como una cuarentena de congresistas. Pero ¿por qué archiva la doctora Benavides? Porque la instancia inferior, a quien ella le pide apoyo, que es la doctora Marita Barreto, le pide a sus 4 equipos de fiscales, denme pruebas contra los congresistas, los 4 le contestan que no tienen, y ella eleva con un informe, señora fiscal, no hay elementos, no hay ningún colaborador eficaz, no hay ninguna delación, ella no tiene más remedio que archivar eso. Los otros 18 procesos o 19 siguen su curso. No es verdad que haya archivado nada. Bueno, entonces ya me dijo cuáles son sus 3 puntos principales de defensa. Yo le quiero preguntar sobre uno que se menciona en uno de los reportajes de hoy día y que la verdad es el que a mí me llama mucho la atención desde el comienzo. El tema de la tesis. En uno de los reportajes se dice que la fiscal estaba muy molesta con los allanamientos a las peruanas porque están buscando mi tesis. Más allá de que sea cierto o mentira lo que diga Jaime Villanueva, ¿dónde está la tesis? No sé, no es un tema que yo haya abordado, no está en mi campo de acción. Pero no se da cuenta que debería... Somos un equipo de abogados, yo estoy en el tema de la Junta Nacional de Justicia y no sé si esto llega al Parlamento en algún momento, ¿no? Ahora, la tesis está en la universidad. Pero ¿no le parece que si a una persona le están cuestionando algo tan elemental como el sustento del puntaje con el cual accedió al cargo? Y eso es lo básico, más allá de todo lo que haya hecho después, si es que accedió a su cargo con una mentira sobre una tesis, está en problemas graves. Pero si ella tiene la tesis y la hizo, ¿por qué no la entrega? La tesis yo entiendo que está en la universidad, ¿no es cierto? Mi tesis está en la universidad. ¿Dónde está? No sé, 50 años salí de la universidad. ¿Dónde la Universidad de las Peruanas ha dicho que ellos no tienen la tesis, que no guardan copia. No lo sé. Pero ¿no le parece que a ella le debería importar? Sinceramente no se lo discuto porque no lo conozco. Más bien, la última denuncia que le han puesto a la doctora Benavides la ha hecho ya no Delia Espinosa, sino el mismo fiscal de la Nación, pidiendo que denunciaba a varios, ¿no? Y al denunciar a varios, a ella la pone en un presunto acuerdo con el doctor Pablo Sánchez. Yo te archivo una causa, tú me archivas otra causa, ¿no?
esto es bien importante esclarecerlo porque eso no ha sucedido. Ese es un delirio, como diría un amigo mío. ¿En qué consiste? Un delirio de Jaime Villanueva. En ese caso está mal informado. Ya. Simplemente está mal informado, alguien le habrá contado una historia Sí, que no puede es tal ser. cual. El delirio es que hubo este acuerdo entre... A ver, le explico. Por ejemplo, hay un caso de su hermana Ruth, no Emma, la que tiene juicio, sino Ruth, que ha sido presidenta de la Corte del Callao. Entonces, ella tenía una denuncia. En primera instancia, la fiscal Betsabe Revilla archivó la causa. La doctora Revilla es una magistrada correcta, yo no tengo un pero que ponerle, ¿no? Por el contrario. De ahí, el procurador reclamó, hizo un reclamo, ampliaron la investigación a cargo de otra fiscal que se llamaba Del Pozo, y finalmente llega a la última instancia, al fiscal que decreta el archivo, y esto lo elevan al fiscal Pablo Sánchez, que confirme el archivo. Y esa es toda la historia. Un procedimiento que se ha hecho en 2 instancias normales, entonces no hay un acuerdo. Y por el lado de la doctora Benavides, que dice que ha archivado una cosa contra Pablo Sánchez, era un caso conocido como Chisac, que es una conocida y muy seria empresa de publicidad, de difusión de comunicaciones, sí, por un contrato que el doctor Pablo Sánchez le hizo, creo que por 12.000 soles más IGB, donde el tema se ha aclarado y se ha archivado. O sea, no correspondía archivarlo. Claro, sí, he leído sobre eso también. Usted comprenderá que una empresa tan grande y seria como Chisac, por 12.000 soles no va a estar metido, ni tampoco el fiscal Pablo Sánchez. Quiero hacer una pregunta, pero chiquita, le pediría una respuesta corta. Lo que nos da a entender usted es que a Jaime Villanueva no le podemos creer nada, evidentemente tendrá que probar lo que dice para poder creerle algo. Sin embargo, usted dijo que por las declaraciones de Jaime Villanueva había que investigar y sancionar a Pablo Sánchez, a Rafael Vela. Entonces, esa parte no la entiendo. No, yo he dicho en todas mis intervenciones, y ahora también he empezado reconociendo que todo lo que él diga tiene que corroborarse, porque puede hablar verdades, medias verdades, mentiras y sabe. Entonces no va a impulsar sobre las declaraciones de Villanueva. No, yo lo que pido es que se tome la misma regla. Eso pero es la muy regla importante. sería no le crean que corrobore. Bueno, si no le creen a él, entonces no le crean para Patricia Benavides. ¿Por qué la tienen suspendida? Ya. Ok, nos queda muy claro. Le agradezco muchísimo que haya venido.